Como lo hemos informado en los últimos días, el Senado aprobó el dictamen para la legalización y despenalización de la marihuana para el uso medicinal y también recreativo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Hemos escuchado distintas voces. Ayer escuchamos una organización social que no está muy de acuerdo porque sigue criminalizando a los consumidores. Pero vamos a la voz de también los expertos en cuanto a quienes atienden las adicciones en México. Yo le agradezco que tome la comunicación el doctor Gadi Sabiki Sirot. Él es comisionado nacional contra las adicciones y nos acompaña esta mañana. Doctor, muy amable y buenos días. Luis Carlos. Muy buenos días, Tania, Luis Carlos. Un saludo a ustedes en la cabina y al resto de su teleauditorio. Es un gusto estar con ustedes. Al contrario, doctor, siempre su orientación es importante. Primero eso, ¿qué opina de la regulación que se aprobó en el Senado, así como quedó hasta este momento? Bueno, así en genérico y digamos la visión más amplia es que me congratulo de vivir en un país de libertades, de democracia, en donde por una parte los tres poderes han empezado a moverse alrededor de esta muy importante situación social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado y también el voto popular, la voz de los mexicanos y mexicanas a través de los senadores. Y bueno, una vez más, con el acompañamiento y la expectativa del Ejecutivo, estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo y como ya lo comento, creo que este ha sido un ejercicio de gobernanza, de democracia, en donde estamos buscando este difícil equilibrio entre dejar que las personas lleven a cabo a lo que se le denomina el libre desarrollo de su personalidad y por otra parte salvaguardar la salud pública, especialmente de las niñas, niños y adolescentes. Quiero comentar, así como bien decías tú, Tania, que estamos viendo dos pistas. Por una parte tenemos el reglamento que alude o que es relativo a la cannabis medicinal. Este reglamento, que es un excelente reglamento, que fue confeccionado por la maestra Lecuona y su equipo en la oficina de la abogada de la Secretaría de Salud, tiene que ver con el reglamento médico. ¿Quiénes son los médicos? ¿Cuáles son los productos? ¿De qué manera se adquieren? Y eso ha avanzado de manera bastante fluida y también quiero decir que hay más de un 75% de la población mexicana que está de acuerdo en el uso medicinal de la planta. Por otro lado, tenemos el uso de lo que legalmente en los textos aparece como recreativa, pero que yo le voy a llamar uso adulto responsable, porque no todas las personas juegan con la cannabis, como ya lo he comentado en alguna ocasión. Hay algunas personas para las quienes pues consumir esta planta representa una actividad importante, no lúdica, no recreativa necesariamente. Y bueno, esta todavía está en curso. Como ustedes saben, en este momento ha sido aprobado en lo general por el Senado, tendrá que ser también aprobado en lo particular, revisado por la Cámara de Diputados y finalmente firmado por el presidente. Entonces, esta es una realidad que está en curso, que todavía no ha llegado a concretarse por completo, pero hacia allá nos dirigimos. Y para terminar con tu señalamiento, esta es una de esas situaciones en donde estamos atacando una situación muy controvertida, en donde estamos buscando en muchas ocasiones el menor de los males y probablemente algunas de las organizaciones más extremas hacia la liberación o hacia la legalización estén un tanto inconformes y las organizaciones y los ciudadanos que estén en contra de la regulación pues también piensen que es demasiada laxa y demasiado permisiva. Entonces creo que después de un trabajo muy intenso que se ha hecho, debo de comentarlo con el senador Navarro, el senador Menchaca de la Comisión de Salud y de Justicia respectivamente, con un gran apoyo de la Secretaría de Gobernación, la ministra secretaria Sánchez Cordero ha sido un gran elemento para impulsar esta votación y debo de recordarles que es algo que proviene de casi todos los partidos y tenemos el día de hoy, han llegado al piso de debate 21 iniciativas para esta reforma. A mí me parece que la que se aprobó, si bien es perfectible, sí es una buena primera pichada, digamos, y quiero hacerle ver a la ciudadanía que esta ley viene junto con un artículo en donde se obliga a la revisión de la ley, pues por lo delicado que es este asunto y por todos los cambios sociales que se esperan se den alrededor de esto y queremos tener un sistema de vigilancia, de centinela muy adecuado para poder detectar problemas que surjan de estos cambios a la ley.
Con esta reforma viene la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, doctor, bajo la Secretaría de Salud, pero hay muchas secretarías involucradas, se le otorgan 34 facultades, tengo entendido. ¿Cómo operará este instituto? ¿Quiénes lo encabezarán y cómo será su manejo? Claro, yo personalmente pienso que la idea del Instituto Mexicano del Cannabis es una buena idea, porque si pensamos en algunas otras de las situaciones coyunturales o que aparecen al principio de la lista, ¿no?, de los pendientes que tenemos en México, hay muy pocos que sean tan transdisciplinarios, tan transsectoriales, transsecretariales, porque si hablamos de la cannabis, estamos hablando de un tema en donde por supuesto interviene salud, pero también interviene Marina, Sedena, la Guardia Nacional, los 3 niveles de gobierno, las policías municipales, estatales y federales, interviene agricultura, interviene la calidad de las semillas, interviene Hacienda y Crédito Público, en fin, son muchísimas las instancias que tienen que coordinarse y armonizar sus propias leyes para que esto siga avanzando de manera fluida y correcta, como ya lo comentaba, ¿no? Entonces creo que a la Secretaría de Salud, debo de decirlo, nos hace sentir muy halagados y muy orgullosos el reconocimiento de que probablemente vaya a quedar en la Secretaría de Salud la tutoría de este instituto, porque también podría estar en Gobernación o en Hacienda, como ya lo he comentado, pero creo que en esta administración y ciertamente matizado por la pandemia del COVID, la Secretaría de Salud y particularmente los servidores de salud mental hemos estado muy de frente a la población y hemos cobrado una importancia particular, lo cual una vez más nos hace sentir muy contentos porque tenemos la atención de la gente y hemos notado incluso que los llamados que hacemos a la ciudadanía son bien aceptados y son escuchados, como por ejemplo lo que sucedió con el llamado a abandonar el tabaquismo en vista de la pandemia y que tuvimos una respuesta formidable de la ciudadanía, ¿no? Doctor, dentro de esta regulación que se aprobó en el Senado, bueno, pues se amplió de 6 hasta 8 plantas de cannabis psicoactivo por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien las consume para su uso personal, la creación de ese instituto que ya le preguntaba Luis Carlos. Pero usted mencionaba uso adulto responsable. ¿Qué tanta adicción genera la marihuana y si México está preparado pues para consumirla y no llegar a un problema de salud serio? Porque pues esto también requiere de una gran campaña de educación, de información para la gente que en un momento dado decida consumirla. Claro, muy importante tu punto, Tania. Déjame tomarlo así claramente. De las personas que tienen un contacto con la planta del cannabis, que yo pienso realmente que es más correcto llamarle cannabis que marihuana, porque estamos describiendo en vez de juzgar. Y si bien es cierto, marihuana es una palabra mexicana que ha sido exportada a todo el mundo, para hacer más científico, ¿no?, y hacer más políticamente correcto el discurso, se ha dado por llamarle la planta de la cannabis. De cada 100 personas que tienen contacto con esta planta, nada más entre el 7 y 9% van a desarrollar a lo que le llamamos una dependencia. La población tiene que saber que este pequeño porcentaje sí tiene una condición de alto grado de adicción y le va a costar mucho trabajo dejar de fumar cannabis. Y no es poca cosa porque son miles de usuarios. Y es interesante lo que preguntas, Tania, porque el hecho real es que el día de hoy es más barato para cualquier joven en la Ciudad de México, en cualquiera de las delegaciones políticas. Es más fácil conseguir un cigarrillo de marihuana que pagar una cuba o una cerveza en un centro nocturno, en un antro, como les dicen hoy, ¿no? Entonces, si bien sabemos que con la legalización va a haber un pequeño aumento en el consumo, no esperamos que esto se vuelva un incremento muy notorio, puesto que, lo vuelvo a repetir, el día de hoy quien quiere consumir cannabis lo puede hacer sin tener que salir más allá de su cuadra, probablemente. Y en ese sentido, lo que sí estamos muy interesados, y ya es un proyecto echado a andar, que empezaremos a ver los primeros frutos muy en breve. Tenemos un grupo, un equipo de comunicación dentro de la CONADIC que dirige ahí el maestro Arístides,
Estamos planeando una campaña increíblemente intensa con todos los tiempos que tenemos el día de hoy dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones en la tele, en el radio, en los espectaculares, porque sí tenemos que salir con una campaña de psicoeducación, de sensibilización y de orientación para todas las familias mexicanas, porque claro que esto está generando inquietud. Hay muchas madres de familia preocupadas, algunos sectores de la población, y desde el Ejecutivo tomamos la responsabilidad de informar verídicamente, oportunamente, con evidencias, no con ocurrencias a la población. Y quiero ser muy claro al respecto. México es el primer país en vías de desarrollo que ha legalizado la cannabis. No somos Canadá, porque Canadá es un país muy desarrollado, y no somos Uruguay, porque ahí hay 3 millones de uruguayos. Entonces, sí hay una parte en donde, si bien no hay ocurrencias y no estamos actuando de manera intempestiva, sí hay un par de incógnitas que se irán resolviendo conforme vaya avanzando la regulación. Si notamos, si nuestros semáforos, si nuestros programas centinelas nos hacen ver que se está dando un problema importante con la cannabis, podremos tomar la decisión de echar en reversa algunas de estas leyes para proteger la salud de la población mexicana y al mismo tiempo no vulnerar a los pacientes por una parte y a los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que, teniendo la condición mental, emocional correcta, deciden utilizar esta sustancia como el embriagante de su elección en privado, haciendo una vez más un ejercicio libre de su personalidad. Doctor, le voy a compartir una experiencia. Con todo este tema, en Google escribí consecuencias de la marihuana o consecuencias de la cannabis. Y resulta, para mi sorpresa, que no encontré nada negativo. Son puras páginas con beneficios. Entonces, adelántenos un poco lo que supongo vendrá en la campaña. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? ¿Cuáles son los beneficios de la cannabis? Claro. Mira, a lo que yo le llamo el Blitzkrieg contra la cannabis en 1937, que fue promulgado por un señor Anslinger en Estados Unidos, una personalidad absolutamente de derecha, ¿no? Y con muchos afanes controladores, lanzaron esta prohibición contra la cannabis, que fue algo absolutamente inédito porque la cannabis era uno de los medicamentos más utilizados hasta el advenimiento de la aspirina, ¿no? Entonces, de ese entonces al día de hoy hemos aprendido muchísimo sobre la planta, sobre sus componentes, sobre nuestro cerebro y sobre nuestras propias moléculas cannabinoides endógenas. Entonces, sí es muy importante un estudio en particular, es un estudio gigantesco que tiene muchísimo peso, que lleva a cabo un doctor Meyer, y lo que demuestran en este estudio es que hay un grado de nocividad en la planta que actúa de manera inversamente proporcional a la edad. ¿Qué significa esto? Los chavos de secundaria que empiezan a consumir cannabis se están colocando en un gran riesgo. Tienen una mayor vulnerabilidad a tener síntomas psicóticos, ataques de pánico, usar drogas más duras, intentos suicidas, embarazo adolescente, deserción escolar. Pero cuando un adulto que ya tiene su cerebro básicamente formado y es un ciudadano que trabaja y paga impuestos y cuida de su familia y no tira basura y hace lo que tenemos que hacer los ciudadanos, en realidad se ha detectado que el perfil de daño que va a tener esta persona con un consumo regular de cannabis es muy bajo. Por supuesto que hay algunos daños del fumador, porque las personas que fuman cannabis están fumando una planta en greña que viene con dióxido de carbono, monóxido de carbono, alquitranes y muchas otras partículas, que también, por cierto, es algo que se va a mejorar con la regulación, porque cuando estas plantas son cultivadas en el mercado negro, digamos, no tienen ningún control de qué tipo de pesticidas, de metales pesados, qué tipo de agentes infecciosos pueden haber en esa planta. Y una vez de que lleguemos a un mercado regulado, sí habrá mayor capacidad de saber qué es lo que la gente está consumiendo. Entonces sí es muy importante hacerle ver a la población que la cannabis no es una planta inocua. Los adolescentes, los adultos jóvenes no deben de consumir ninguna droga, incluyendo el tabaco y el alcohol. Y por supuesto la cannabis, como ya lo he comentado, es una buena medicina y una mala droga en gente joven, ¿no? Afortunadamente, si lo comparamos con otras drogas que se consumen de manera
muy intensa en nuestro país. Tenemos una epidemia de tabaco y de consumo de alcohol adolescente muy importante. Pues necesitamos gráficas distintas, ¿no? Para contabilizar a los muertos y a los enfermos por tabaco y por alcohol, que son decenas de miles, centenares de miles, y por la cannabis, que está restringido a algunos daños pues particulares, ¿no? No existe en todo el mundo, en toda la historia de los humanos, no hay un solo caso de alergia a los componentes de la cannabis, ni tampoco de sobredosis letal. Y eso es algo que no podemos decir de ningún otro medicamento, ni siquiera de la aspirina o de la penicilina, pues. Bueno, pues importante, interesante estos argumentos, estos datos que nos ha compartido. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo para Milenio y si nos permite estar en contacto con usted en posteriores entrevistas. Muy amable, doctor. Gracias a ustedes, la CONADIC y yo personalmente estamos siempre dispuestos y envío un abrazo a todos los que nos han escuchado. Buena mañana. Igualmente para usted, el gracias. doctor Gadi Sabiki Sirot es comisionado nacional contra las adicciones en México.